Damos gloria al Señor por su palabra bendita y que tenemos nosotros, amados hermanos, la dicha de tener un ejemplar como la Biblia en nuestras manos. Y tenemos la libertad también de poder meditar en ella sin que pues nadie nos diga nada. Y esa es una bendición que Dios nos da. Pues vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Vamos a leer la escritura. Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 14. Vamos a leer los versículos 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 14, versículos 4, 5 y 6. Leemos unidos, amados hermanos, la palabra del Señor y dice la Escritura así: y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar, amados hermanos, para que Dios nos bendiga a través de su palabra gloriosa. Padre bendito, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos acercamos ante ti. Te damos gracias, Señor, porque nos das la dicha de estar aquí en tu casa y poder, Señor amado, esta semana darte gracias por la palabra que tú nos has dejado. Y estamos, Señor amado, con este tema, los 7 yo soy de Jesús. Y tú nos has enriquecido, Señor, con tu palabra gloriosa. Y es que a través de cada una de las declaraciones podemos conocer mejor a tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra y hoy hemos de meditar una vez más en ella. Toma mi vida en tus manos y bendice a tu pueblo, Señor, que cada uno pueda disponer sus sentidos para poder, Señor amado, beber de tu palabra, comer de tu palabra, Señor, y que cada uno sea enriquecido por tu palabra gloriosa. Gracias, Señor, muchas gracias, porque yo sé, mi Dios amado, que tú haces más y que tu bendición es con nosotros. Sabiendo que tú me has escuchado, te doy gracias por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. Cuando queremos saber la verdad sobre algún asunto, ¿qué hacemos? Pues vamos al origen del mismo. Si hablamos nosotros de Cristo, Cristo es el origen y autor de la vida y la fuente de toda verdad. Así. Por eso Él no solo declaró quién Él es, sino lo demostró. Y hemos nosotros estado considerando, amados hermanos, estas 7 declaraciones del Señor Jesús. Y Él comenzó diciendo: yo soy el pan de vida. Oiga, qué riqueza tan grande para cada creyente. No solamente dijo yo soy el pan de vida, sino que, amados hermanos, también hace otra declaración diciendo: yo soy ¿qué? La luz del mundo. Y en verdad uno dice amén. Cristo nos trajo a la luz. Él abrió nuestros ojos, vivíamos en tinieblas. Y entonces, amados hermanos, hace la tercera declaración: yo soy la puerta de la salvación. El que por mí entrare, ¿qué? ¿Será salvo? Oiga, Él es la puerta de la salvación. Nadie más puede salvar, solo Él.
y en Él tenemos nosotros seguridad. A más de ello, Él hace la siguiente declaración: yo soy el buen pastor, y el buen pastor, ¿qué? Su vida da por las ovejas. Y no queda ahí, sino que también Él hace otra declaración diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Qué gloriosa esperanza para cada uno de nosotros. Hermanos, es la razón por la cual los cristianos del primer siglo morían, amados hermanos, por Cristo, porque ellos habían entendido a plenitud acerca de esta gloriosa esperanza que Cristo había declarado diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Era la razón por la cual ellos osadamente declaraban que eran cristianos y morían por la causa de Cristo. Sabían ellos que un día ¿qué? Van a resucitar. Los muertos en Cristo, esa es una verdad. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora vemos una declaración más de Jesús de lo que Él es, no de lo que la gente dice, no de lo que se escucha por ahí, que es un revolucionario, que fue un gran profeta, que fue Jeremías, que fue a no sé quién más. No, son declaraciones de Él mismo. Y entonces, amados hermanos, entonces Él declara lo siguiente diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es la declaración que tenemos hoy de parte de Jesús aquí en las Escrituras. Y en este, amados hermanos, en el Evangelio de Juan, usted sabe que su propósito es presentarnos la deidad o la divinidad de Cristo. Es decir, que Jesucristo es Dios. Así, Jesucristo es Dios. Y en este capítulo 14, nosotros vemos a Cristo, o se nos presenta a Cristo preparando a sus discípulos para su partida. El tiempo en que Él iba a morir y que iba a ser levantado en la cruz del Calvario había llegado. Y entonces ahora está con sus discípulos y es aquí en este momento de mucha tensión. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la amarga experiencia, la triste experiencia de estar con algún ser querido esperando los momentos en que dé su último suspiro. Y uno está ahí y esperando hasta que ¿qué? Ya, dice, ya murió, ya se acabó. Y ese momento no es tan agradable. Estos momentos en que el Señor está con ellos, donde se está despidiendo de ellos, donde les está dando instrucciones, donde los está preparando, amados hermanos, es un momento bastante tenso. Por eso es que comienza la Escritura diciendo, aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 14 les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo no iban a estar turbados? Si su maestro les está diciendo que ¿qué? Que va a partir, que los va a dejar. Hay escenas dolorosas. Yo he visto escenas donde ha muerto el patriarca de una familia, el fundamento de esa familia, porque era el que proveía. ¿Y cómo lloran? Bueno, yo no sé la razón, si lloran porque ahora quién les va a proveer o lo amaban, pero era el fundamento y es un momento difícil. Y aquí el Señor les está diciendo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y está preparando el corazón de sus discípulos. Así como, amados hermanos, los creyentes en Cristo, cuando saben que el Señor ya se los va a llevar y preparan a la familia, y ustedes sigan adelante, busquen a Cristo, no se hundan en la depresión y en la tristeza, que Cristo es nuestra esperanza y un día nos veremos allá con Él.
El Señor prepara el corazón de cada uno de ellos para ese momento en que vendría la separación. Entonces, amados hermanos, estamos viendo aquí a Cristo preparando a sus discípulos para su partida. Y entonces vemos nosotros la pregunta de Tomás, porque nos está diciendo la Biblia, el Señor les dice, y si me fuere, y ahí es donde, si me fuere, ¿y a dónde? ¿A dónde, Señor? ¿A otra ciudad? ¿Vas a buscar acaso otros discípulos? Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí es donde el Señor Jesús dice, y sabéis a dónde yo voy. Estamos hablando, acuérdense que estamos hablando de un momento de turbación. Estamos hablando de un momento delicado, de un momento tenso. Y entonces les dice, y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Y dícele Tomás. No solamente vemos aquí a Tomás preguntando, porque él era uno de los discípulos, amados hermanos, que él preguntaba, se le conoce como el incrédulo, pero él no se quedaba con las interrogantes, ¿y qué pasa con esto? También lo vemos en la resurrección, y él dice, yo no voy a creer hasta que ¿qué? Hasta que lo vea, y con sus manos clavadas y sus pies, hasta ese momento yo voy a creer. Él siempre fue de esa manera. El Señor tuvo de todo tipo de discípulos, con caracteres diferentes, temperamentos diferentes, y nosotros estamos viendo aquí a Tomás, y que dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Y no solamente él nos dice, yo no sé a dónde vas, los otros sí saben. No, sino que él conocía a sus compañeros. Y todos estaban así, ¿y a dónde va? Y entonces él dice, la verdad es que ninguno sabemos. Aunque estos se hagan los inteligentes. Pero la verdad tampoco saben. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y es donde el Señor responde. Amados hermanos, cuando nosotros vemos aquí la pregunta de Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les ha dicho a los discípulos el camino por el que Él va. Es decir, ya el Señor ya les había enseñado. Porque el Señor ya había hablado con ellos. Y entonces dice, ¿cómo podemos saber el camino? Nada más que el significado solo estaba claro retrospectivamente. Es decir, por lo que les había enseñado anteriormente. Y nada más, amados hermanos, estamos viendo el momento cercano a la muerte del Señor, cuando el Señor hace esta declaración diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces porque uno se queda así, fíjese, uno dice, yo soy el camino, dice uno, Cristo es el camino. A ver, dime, desmenúzame eso del camino. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere con que Él es el camino? Ya sé que Él es el camino, pero desmenúzamelo. Y el Señor ya se nos había explicado anteriormente, porque nada más en el capítulo 13, ahí nos presenta a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Y entonces, por eso es que el Señor dice, por eso es que el Señor hace la declaración, sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino, porque el Señor ya les había dicho. Y cuando Él nos está presentando que Jesús lava los pies de sus discípulos, estamos viendo a Cristo como el camino del servicio. Sirviendo los unos a los otros. Es el camino del servicio. En el mismo capítulo 13 nos presenta la traición de Judas, el que iba a entregar al Señor. Y entonces es el camino de la traición. Y a veces el creyente cree que la vida cristiana es un lecho de rosas. La vida cristiana, amados hermanos, hay sufrimiento. Derramamos nuestras lágrimas. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y les está, amados hermanos, les está enseñando el camino antes de hacer la declaración y antes de hacer la pregunta, porque también en el capítulo 13 es cuando dice un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, y les está presentando el camino del amor.
Y si uno dice, ¿a poco el Señor lo demostró? Sí, pues llegó a la cruz. Y aún con el traidor Judas, cuando le fue a entregar con un beso, qué amor el del Señor, cuando le dice sus últimas palabras, ¿y a qué ha venido, amigo? ¿Por qué utilizamos la palabra amigo? Porque es una persona a la que amamos, a la que estimamos, intimamos con Él. Y el Señor le dice a Judas, ¿a qué has venido, amigo? Y le entrega con un beso. Y está manifestando el camino del amor. Entonces el Señor está diciendo, ustedes ya saben el camino. Que no quieran andar por Él, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Aquí en el mismo capítulo 13, amados hermanos, nosotros vemos la negación de Pedro, el camino del abandono, porque no solamente lo iba a dejar él, sino que lo abandonarían ¿quién? Todos lo iban a abandonar. Lo iban a dejar, el camino del abandono. Y posiblemente en alguna ocasión en nuestra carrera cristiana todos nos den la espalda, nuestros amigos, nuestros padres, nuestra familia nos den la espalda, pero Cristo estará ahí con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días. Pero tenemos que transitar por el camino del abandono. Por eso es que el Señor les está diciendo, ustedes saben a dónde yo voy, y les dice, y saben el camino, porque Él es el camino, y Él había dado ejemplo de lo que es el camino. Y nada más por mencionar algunas cosas, porque ya el capítulo 14 nos está presentando su despedida, está presentando el camino de la muerte, porque Él iba a ser colgado en el madero. ¿Se da cuenta? Y es ahí, amados hermanos, es ahí donde nosotros vamos viendo cuál es la declaración que el Señor hace a sus discípulos, no solamente a Tomás. No podemos culpar a los discípulos por no comprender que su muerte será al mismo tiempo el camino por el que volverá al Padre y el camino por el que será glorificado. Por eso cuando nosotros, amados hermanos, vemos la declaración del apóstol Pablo a los filipenses que les dice de una manera tan clara, amados hermanos, y que usted lo conoce, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. No era fácil entender, no era fácil comprender. Y vemos ahora, amados hermanos, después de ver todo esto, cuando ya el Señor les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y entonces vemos la declaración de Jesús. Después de ver la sinceridad de Tomás. Así como era él se mostraba así tal cual era él. Y por eso hace la pregunta. Y Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay otro camino? Y yo no lo hay, no hay otro camino. Hay uno, y ese camino es Cristo. Jesús es el camino. Y así responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando hablamos de esto, amados hermanos, Jesús es el camino. Si nosotros pedimos
antes de que las aplicaciones como el Waze, como el Maps, existieran, uno preguntaba cuando no sabía una dirección, oye, ¿y dónde está esta dirección? Y uno preguntaba y le decíamos a alguien más, y a veces nos decía, mire, te vas aquí derecho, doblas a la derecha, luego doblas a la izquierda, otra vez doblas a la izquierda, luego a la derecha, subes, te das una vueltecita y bajas. No, ya me perdí. Lo más seguro es que termináramos perdidos. Pero qué bonito era cuando la persona nos decía, ¿qué cree que yo voy para allá? Si quiere le voy guiando y ahí le dejo. ¿Cómo se sentía uno? Bastante seguro. Uno se sentía bastante seguro porque tenía uno la certeza de que llegaría a su destino final. Entonces esa persona se convierte para nosotros en el camino así, porque es el que nos va a guiar. Entonces Jesús no solo nos señala la dirección al Padre, sino que Él mismo, amados hermanos, es el camino. Él es el que nos acompaña. Por eso cuando nosotros vemos la palabra del Señor en la epístola a los Hebreos, vamos a leer la escritura en el capítulo 12, Hebreos 12. Dice la palabra del Señor: los versículos 1 y 2 dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Antes que veamos esto, el apóstol Pablo había hecho una declaración diciendo: si sufrimos con Él, también que reinaremos con Él. Y el Señor ya había presentado, amados hermanos, con ejemplo, con su vida, cuál era el camino. Lo que nosotros estábamos viendo hace unos momentos, el camino del servicio, el camino de la traición, el camino del amor, el camino del abandono, y inclusive puede ser el camino de la misma muerte. Y ahora nosotros hablamos de esto, cuando el Señor hace la declaración y Él dice: yo soy el camino. Y Él se convierte en ese camino porque Él es el que nos guía hasta llegar a nuestro destino final. Por eso cuando el apóstol Pablo, amados hermanos, está diciendo: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, y está haciendo, amados hermanos, nos está mostrando a nosotros que el Señor no solo es el autor de la fe, sino que también Él es el ¿qué? El consumador. Dos cosas: el autor y el consumador. Y en el contexto nos está presentando que estamos nosotros en una carrera y que tenemos nosotros que llegar hasta el final. Pero para poder llegar hasta el final no lo lograremos a menos de que nuestra mirada esté puesta en Cristo el Señor. Pero aquí mismo Él nos está diciendo, y Él está dando esa confianza: no quites tu mirada ¿de quién? De el autor de la fe. ¿Por qué es el autor de la fe? Porque fue Él el que hizo a través de la palabra nacer la fe en nuestros corazones. Y el día que nació la fe en nuestros corazones fue el día en que nosotros iniciamos la carrera de la tierra al cielo. Pero nos está diciendo: no temas, porque no solamente yo soy el autor de la fe, sino que yo también soy el ¿qué? El consumador. Es decir, el que te da la fe, el que hace nacer la fe en tu corazón, va a estar contigo ¿dónde? Ahí en la salida. Pero como Él es el consumador de la fe, quiere decir que también Él irá con nosotros hasta que lleguemos ¿a dónde?
al final de la misma. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos de la mano del Señor y la declaración que el Señor está haciendo? Yo soy el camino. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como el camino y peregrinamos de la mano de Él, y Él mismo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, Él nos va guiando, Él nos sostiene, Él nos fortalece, Él nos alumbra, Él va con nosotros. Por eso es que está diciendo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Cuando nosotros entendemos, amados hermanos, que en toda nuestra carrera Él va con nosotros, hasta que lleguemos, ¿qué? Hasta nuestro último día. Él está con nosotros. Ahí está a nuestro lado. Y uno tiene esa confianza. Por eso está diciendo, el cual habiéndole sido propuesto gozo sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Y ya dice el siguiente texto, sigan el ejemplo de Cristo, vean el ejemplo de Cristo. Por eso está diciendo, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos, ¿qué? Desmayando. Y te está diciendo, vean el ejemplo de Cristo. Es lo que está diciendo aquí, vean a Cristo. No lo dejen de ver a Él. Él va con ustedes. Él los lleva de la mano. Van a llegar hasta el final. Por eso cuando nosotros vemos esta declaración del Señor, amados hermanos, que está diciendo, yo soy el camino, y se lo está diciendo a unos discípulos que están turbados, que no saben qué hacer, qué será de nosotros, y ahora qué sigue, y ahora qué hago. Y es ahí donde el Señor hace la declaración. No se preocupen. No se preocupen porque yo soy ¿qué? El camino. Yo soy el camino. ¿Qué les está diciendo? Ustedes van a pasar por todo lo que Jesús pasó. El camino del servicio, de la traición, el camino del amor, del abandono, quizá de la muerte, pero el Señor va a estar ahí. El Señor va a estar ahí. Por eso dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por mí. Así, nadie viene al Padre sino por mí. Pero no solamente dijo que Él es el camino, sino también Él hace esta declaración diciendo, yo soy el camino y la verdad. Así, la verdad. Y cuando Él mismo, amados hermanos, ahí en San Juan 8:32, donde nosotros leemos la palabra y que el Señor habla lo siguiente, porque son palabras del Señor diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Así, y la verdad os libertará. Y es donde sale la frase, la verdad os hará libres. Y es Jesús, amados hermanos, es Jesús nada más Él quien es la verdad, que provee liberación de las ataduras, de las regulaciones religiosas que impedían a la gente pudiera tener acceso a las virtudes y realidades espirituales que Él proclamaba. Es solamente el Señor el que puede abrir esos ojos a la verdad. Por eso cuando Él habla y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad es Cristo, y la verdad os libertará. Eso es glorioso. Jesús, entonces decimos que Jesús es la verdad personificada. Y Él se fue, pero no nos dejó solos. Porque Él lo dijo, nos dejaría en manos del Espíritu de la verdad. Aquí mismo en San Juan 14, donde nosotros
leímos la palabra y está esta declaración que Él es el camino, la verdad y la vida, amados hermanos. El mismo Señor Jesús en el versículo 17, San Juan 14, 17, Él está diciendo, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y ¿qué? Y será en vosotros. Por eso, amados hermanos, cuando está diciendo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Él está hablando y diciendo, voy a dejar otro igual a mí, voy a estar con ustedes. ¿Cómo va a estar con nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Cristo es la verdad. Y nos ha dejado su Espíritu Santo glorioso. Y entonces también el capítulo 15, en el versículo 26, amados hermanos, está diciendo el Señor, 15, 26 de San Juan, pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. No solamente aquí, el capítulo 16, el versículo 13, nos está diciendo lo siguiente, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Es el Señor con nosotros, revelándose Él a nosotros. Por eso es que nos está diciendo muy claramente, cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él los guiará, Él los guiará, Él los guiará a toda verdad. Él los guiará a toda verdad. Y esa es la seguridad, amados hermanos, que tenemos en Cristo el Señor. Y esa verdad nos ha sido revelada a través de las Escrituras, así. Ahora, cuando nosotros vemos el camino, ¿dónde lo vemos? En las Escrituras. Cuando vemos la verdad, ¿dónde lo vemos? En las Escrituras. Y cuando vemos la vida, que es Cristo, ¿dónde lo vemos? En las Escrituras. En las Escrituras. Ahí está, ahí se ha revelado el Señor para nosotros. Por eso Él también está diciendo que Él es la vida. Así, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para el pueblo judío, la Torá era el libro de vida. Instruía a la gente en fe y práctica que dan la vida. Ahora Jesús se convierte en el que da vida. Dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. ¿Cómo nos da esa vida? A través de su palabra. Es a través de su palabra. Por eso, amados hermanos, cuando vemos aquí en el capítulo 17, el versículo 3, vamos a leerlo, dice la Escritura. Dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. ¿Se da cuenta? El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es la vida eterna. Ya cuando está hablando a los suyos, esta empero es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Así. Qué gloriosa declaración de nuestro amado Salvador Jesucristo. A unos discípulos turbados, a unos discípulos, amados hermanos, temblorosos, dudosos,
hablando el Señor al corazón de ellos, diciéndoles: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cuánta seguridad tenemos en Cristo? El mismo apóstol Pablo declara: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Cristo es nuestra razón de ser. Y aquí estamos y tenemos vida por Él. Y nos movemos por Él. Y somos por Él. Y así, amados hermanos, como el Señor Jesús da aliento y fortaleza a cada uno de sus discípulos, Él también fortalece el corazón de cada uno. A través de sus palabras, cuando Él está diciendo: yo soy el camino, ¿no sabes qué hacer? ¿Estás turbado? El Señor le dice en esta noche: yo soy el camino. ¿Tiene dudas? Aquí está el Señor diciéndole: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. ¿Qué es lo que necesita a Cristo? ¿Por qué? Él es la verdad. Él es la verdad. Ya no puede más con tantos problemas. Cristo es la vida. Él es la vida. Y damos gracias al Señor por esta verdad que ahora, amados hermanos, tenemos para nosotros. Y que son de tanta fortaleza en nuestra vida, y reconocemos esta declaración como una verdad que se ha hecho realidad en cada uno de nosotros como creyentes. Usted no tiene a Cristo, pues entonces Él mismo se está presentando. Él es el camino, no hay otro camino. ¿Habrá otro camino al Padre? No lo hay. ¿Habrá alguna otra verdad? No, Cristo es la verdad absoluta. Él es la vida. Y Él es la vida. Y Él está aquí con nosotros. Póngase de pie. Y por eso, amados hermanos, le damos gracias al Señor. Y podemos nosotros decir: Señor, muchas gracias, porque en verdad, gracias, Padre de misericordia, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo tenemos, hermano, ¿qué necesita? En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. ¿Está turbado? Aquí está el Señor. ¿Está errando? Aquí está el camino, es Cristo el Señor. ¿Está confundido? Aquí está la verdad. Venga a Él. Venga a Cristo el Salvador. Él es la vida. Y Él quiere darla. Y Él quiere darla a cada uno. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. Y el Señor habla a través de su palabra a cada uno. Él conoce el corazón. Él conoce la vida y la necesidad de cada uno de los suyos. Y damos gloria a Dios por su grande misericordia y por proveernos todo lo que necesitamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia, en esta noche nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias porque nos has hecho parte de tu pueblo. Somos ovejas de tu prado. Señor, muchas gracias por llamarnos a la salvación. Pero muchas gracias por revelarte a nosotros, Señor. Y eres la razón de que nuestra vida, Señor amado, esté fortalecida todos los días. En medio de los problemas, de las aflicciones,
y de las luchas de la vida cotidiana, Señor amado, podemos ver a tu Hijo muy amado Jesucristo en las Escrituras, y en Él podemos encontrar todo lo que nuestra alma necesita. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu Hijo muy amado Jesucristo, quien se ha revelado a nosotros, y nosotros podemos contemplar tu gloria en Él, y podemos ser saciados, fortalecidos, corroborados, y que nuestra vida sea para tu gloria. Muchas gracias, Señor. Tú conoces la vida de todos y cada uno. Conoces las fortalezas y las debilidades de cada uno, Señor. Sabes lo que cada uno necesita. Sabes lo que le hace falta a cada uno, Señor. Tú lo sabes. Te ruego en esta noche, Dios eterno, que tú sigas glorificando tu nombre en la vida de cada creyente, en la vida de tu iglesia. Pero que obre, Señor amado, por tu palabra en la vida de aquel que todavía no es salvo. Sigue golpeando el corazón por medio de tu palabra. Y da vida, Señor, da vida a los muertos. Abre los ojos de los ciegos espirituales para que puedan ver su condición. Pero de una manera muy especial, que la iglesia pueda gloriarse en ti, que la iglesia pueda gozarse por la riqueza tan grande que tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno, Señor amado, pueda alabarte, pueda regocijarse en Cristo nuestro bendito Salvador. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque en nuestra debilidad humana y nuestra imperfección tú fortaleces nuestra vida. Cuando somos turbados, tú nos guías, tú nos corroboras, nos alumbras. Cuando somos débiles, nos haces fuertes. Y cuando hay confusión, Señor amado, tú nos muestras la verdad de tu palabra. Gracias, gracias, Padre de misericordia, por tu amor hacia cada uno de nosotros. Sigue obrando, Señor, en cada corazón y en cada vida. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Despídenos en paz. Te ruego que bendigas la ofrenda de grupos doctrinales y que cada uno con alegría podamos ofrendar, Señor, con gozo. Y así, Señor amado, bendigas el refrigerio que se ha preparado y que en todo, Señor amado, podamos contemplar tu gloria. Dejo en tus manos la vida de todo tu pueblo, Señor, para que te sigas glorificando en ellos, para que sigas fortaleciendo cada vida, Señor, y que ellos puedan contemplar tu gloria. Muchas gracias, Señor, sabiendo que tú haces más. Te doy gracias al momento de estar distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Aleluya.